presentar el Congreso Nacional de Pastoral Juvenil que organiza la Conferencia Episcopal Española y que va a tener lugar en Valencia en el próximo puente de todos los santos, del 1 al 4 de noviembre. Me acompañan en la mesa, al extremo a la derecha, Inmaculada Molina, por los que no la conozcan, es la responsable de la Secretaría del Congreso y también de la Secretaría del Departamento de Juventud aquí en la Conferencia Episcopal Española. Y Monseñor Don José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián y también obispo responsable del Departamento de Pastoral de Juventud en la Conferencia Episcopal Española. ¿Hay algún problema con el sonido? ¿No está entrando el audio? Bueno, para la primera parte de la presentación no es necesario. Vamos a darle 3 minutos de tregua para que lo arreglen. No vamos a presentar nosotros el Congreso directamente, sino que lo van a ver presentado en un vídeo de 3 minutos. Se han elaborado 2 vídeos, en realidad uno largo, que ya tienen en la página web, que también vamos a presentar ahora. Un vídeo que hemos dirigido desde aquí, para el que nos ha ayudado la productora Infinito Más Uno, conocida por Juan Manuel Cotelo. Hay una versión breve de este vídeo de 3 minutos, que es con el que vamos a presentar el Congreso. También vosotros daréis testimonio. Empezamos por ahí, antes de ponerle palabras a los que estamos en la mesa. No creo en Dios en sí. Creo en la forma que yo veo a Dios. Para mí Dios no es más que una palabra. Yo pienso que la vida es casual. No he encontrado una respuesta para pensar que exista. Una hipótesis. Yo no creo en Dios como me lo enseñaron en el colegio. Ahora mismo 100% tendría que decir que no, porque creo que eso no es algo de medias tintas, entonces no. Yo lo que he recibido en la iglesia y lo que vivo es que Dios es mi padre. Es la versión brevísima, no era la de 3 minutos. La que hemos visto, evidentemente, no es de 3 minutos todavía. Tiene la palabra el señor Don José Ignacio Munilla. Bien, pues en primer lugar, muchísimas gracias por vuestra asistencia numerosa a esta rueda de prensa. Decir que este primer Congreso Nacional de Pastoral Juvenil, que tiene ese nombre de primer Congreso de Pastoral Juvenil, pues la verdad que ha sido largamente deseado y preparado, y el hecho de que se haya celebrado este año y que años atrás ya dentro de la Conferencia Episcopal Española se hubiese barajado esa posibilidad, el hecho de que se haya esperado a este momento, pues en gran medida ha sido, pues nos ha parecido que la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Madrid el verano pasado, pues era un evento que nos tenía que convocar, tenía que preparar nuestra alma y que era mejor celebrarlo a posteriori, para que de esa manera pudiésemos recoger los frutos de la JMJ y pudiésemos marcar las prioridades principales para el futuro dentro de la pastoral juvenil. Decir que además este congreso también se celebra medio camino hacia la próxima jornada en Río de Janeiro, y entre el anterior lema, firmes en la fe, y el lema de Río de Janeiro, id y haced discípulos, pues este congreso con el lema de también vosotros daréis testimonio, creo que nos une entre esas 2 jornadas mundiales de la juventud, llevando las grandes intuiciones de esa hija pastoral de Juan Pablo II, que es la Jornada Mundial de la Juventud, llevándola a la pastoral ordinaria. Se trata de un congreso que está dirigido no a todos los jóvenes en su conjunto, como era la Jornada Mundial de la Juventud, no, está dirigido a los agentes de pastoral, aquellos que trabajan pastoralmente con los jóvenes, algunos de los cuales son adultos, pero obviamente nosotros dirigimos el Congreso especialmente a los jóvenes que trabajan con los jóvenes.
más o menos. Hemos preparado un escenario de unos 2.000 congresistas. Como sabéis, el encuentro va a ser del día 1 al 4 de noviembre en Valencia. El nivel de inscripciones que tenemos en este momento ya es alto, ya hemos superado las 1.800 inscripciones a día de hoy. Y decir que el contenido principal de este congreso es un contenido de primer anuncio, de primera evangelización y al mismo tiempo también de presentación de cuáles son los itinerarios principales para poder acompañar a los jóvenes. Es un congreso pues de misión. Entendemos que la Iglesia española está en misión hacia los jóvenes y que los jóvenes necesitan ser misionados y que necesitan conocer a Jesucristo como la gran novedad en su vida. El hecho de que seamos un país con una larga tradición católica no quita la gran novedad de Jesucristo y que Jesucristo es un gran desconocido para muchísimos de los jóvenes españoles. Como un momento emblemático del Congreso, os puedo decir que el sábado por la noche será un momento en el que quizás el Congreso va a visualizar su vocación, su pretensión. La mayor parte de los congresistas estaremos en algunos templos orando por la noche, mientras que otros 200 o 300 jóvenes estarán por las calles de Valencia en esa noche valenciana, en esa noche del sábado al domingo, misionando y presentando a Jesucristo a los jóvenes de aquella ciudad. Ese gesto que nos disponemos a hacer de un grupo de jóvenes grande, orando por los que están misionando, unos hablándole a Jesús de los jóvenes y otros en la calle hablándoles a los jóvenes de Jesús, pues creo que ese es un signo bastante elocuente de lo que queremos que sea el Congreso. Decir que el Congreso va a tener tres ponencias, una a cargo del señor arzobispo de Valencia, que especialmente él se va a centrar en su primera ponencia en el primer anuncio a los jóvenes. En la segunda ponencia, que la dará un servidor, me centraré especialmente en la evangelización ante las heridas afectivas de nuestros jóvenes. Y la tercera ponencia, que le dará el presidente del Consejo Pontificio de Laicos, el cardenal Rilco, que va a hablar de la evangelización ante la emergencia educativa. Después de esas ponencias va a haber ecos en los que también se va a explicitar y explayar cómo llevar adelante, ¿no?, pues ese primer anuncio y cómo llevar adelante esos itinerarios de la pastoral juvenil. Y decir también que hemos seleccionado 40 experiencias entre los 2.000 congresistas que representan a todas las diócesis de España y representan también prácticamente a todos los movimientos de la pastoral juvenil y de la escuela católica. Pues hemos seleccionado 40 experiencias. 20 de ellas más bien son de primer anuncio y otras 20 ya son experiencias de itinerario en la formación de los jóvenes para que sean presentadas. Por la mañana el Congreso va a tener su sede en la Catedral de Valencia. Hemos querido elegir la Catedral de Valencia como sede del Congreso, pues para darle también un estilo orante, un estilo confesante, también por razones de austeridad, obviamente, que queremos que sea un congreso austero, pero también por las tardes nos vamos a dividir en distintas iglesias. ¿Cuántas iglesias son? En total 10. 10 iglesias de Valencia, del centro de Valencia, donde pues habrá también distintos talleres y ecos por las tardes que prolongarán el congreso y de alguna manera van a hacer que el congreso se integre en la ciudad de Valencia. Decir que cada congresista, he dicho que hemos hecho un congreso con un criterio de austeridad. Cada congresista paga una cuota de 70 euros y de esa manera pues ya se subvenciona los 2/3 prácticamente del presupuesto de este congreso. Y bueno, quisiera, antes de descender a otros temas, quisiera destacar que además de esos temas que tenemos preparados, ¿no?, para abordar en el Congreso, allí también se va a presentar, vendrá desde Brasil, uno de los equipos, el equipo pastoral preparatorio de la JMJ en Río de Janeiro, donde nos presentará la próxima Jornada Mundial de la Juventud, y también nosotros presentaremos las diversas formas o posibilidades que va a haber para los jóvenes españoles para acudir a la Jornada Mundial de Río de Janeiro.
Decir que hemos querido preparar el Congreso, tener un tiempo de preparación precongresual, y para hacerlo de una manera joven y de una manera interactiva, en vez de recurrir a otro tipo de materiales que pueden ser pues más, digamos, más abstractos, le hemos pedido a Juan Manuel Cotelo y a su equipo de Infinito Más Uno la elaboración de un vídeo precongresual, que son unos 21 o 22 minutos, que ha sido grabado en distintos lugares de España, entrevistando a jóvenes en distintos lugares, preguntándoles por su fe, preguntándoles por sus dudas, preguntándoles por qué es lo que piden a la Iglesia, qué carencias observan en ella, y creo que se ha conseguido un vídeo que, aunque en un primer momento pues pensamos que fuese meramente ad intra para los 2000 congresistas, pues creo que ha resultado un vídeo que está llamado a tener más trascendencia meramente que la preparación precongresual. Es verdad que en este pequeño adelanto que hemos tenido, que ha sido tan breve, pues habéis observado cómo no se ha querido hacer un vídeo pues buscando un panorama romántico o idílico que no existe. Ha sido un vídeo que afronta la realidad, la cruda realidad, que es verdad que hay un alejamiento de la fe muy importante, ¿no?, en las generaciones jóvenes en España. No hemos querido eludir tal cosa. Creo que se ha afrontado con crudeza, partir de la realidad que existe, pero al mismo tiempo también, en la elaboración de ese vídeo, creo que hemos ido constatando que esa carencia de fe genera mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento. La falta de sentido de la vida creo que puede ser una de las causas principales de sufrimiento, si no la que más, yo diría. Y también hemos constatado que existe una apertura, que existe un hambre, que existe una búsqueda, que es una verdadera oportunidad de evangelización en los jóvenes que han sido encuestados. Una búsqueda de trascendencia. Y al mismo tiempo el vídeo, en una segunda parte, nos cuestiona a los que estamos pues introducidos en la pastoral juvenil a cómo lo hacemos, qué tal lo hacemos, si estamos acertando, cómo es posible que no tengamos los datos y el éxito que quisiéramos tener. Es un cuestionamiento de nuestros métodos. Queremos acertar, queremos mejorar. Este congreso que se va a celebrar tiene como principal razón de ser, como principal objetivo, el decir cómo podemos evangelizar mejor a los jóvenes. Queremos hacer nuestra autocrítica y queremos también aprender unos de otros, porque me parece que este congreso está llamado a ser una escuela abierta. Una escuela abierta en la que se comparten experiencias, y hemos querido seleccionar, obviamente, las experiencias que están siendo hoy en día más exitosas. Algunas las hemos traído del extranjero, entre esas 40 experiencias, vienen del extranjero a ser presentadas, y otras, pues gracias a Dios, también están en casa, en distintos lugares de la geografía española, se están realizando y van a ser allí presentadas. En resumen, pues creo que es un reto de nueva evangelización, y quiero agradecer la colaboración que han tenido pues todos los delegados de Pastoral Juvenil de todas las diócesis de España, que la verdad es que ha habido una colaboración pues magnífica. Estábamos muy entrenados por la JMJ, y esto es como cuando un ciclista viene del Tour, ¿no?, que ya está muy entrenado, y la verdad es que pues ese estilo que ha cogido de trabajo hace que sea mucho más sencillo preparar un congreso, ¿no? Había ya una labor previa de comunión y de encuentros mutuos entre los delegados de Pastoral Juvenil, que ha hecho que nos sea relativamente sencillo poner en marcha la organización de este congreso. Antes de que Monseñor Munilla quede a su disposición para responder las preguntas que quieran formularle sobre el congreso, recuerdo aspectos técnicos, están en la nota, pero viene bien recordarlos. Presentamos hoy también la página web del congreso. Es el último epígrafe de la nota que les hemos entregado, el Congreso en redes sociales. La página web del Congreso que les mostramos aquí son las iniciales, las primeras letras de Congreso Nacional de Pastoral Juvenil, CNPJ 2012, con todas las extensiones. Ahí está .es, pero pueden encontrar en las extensiones diversas. Además de la información básica de cuándo se celebra, de dónde, cuáles van a ser los lugares del Congreso, los objetivos, lo que ha explicado Monseñor Munilla, tienen ya el programa definitivo y el vídeo completo, en su versión de 21 minutos, no la brevísima, que hemos visto. Está en la red ya disponible también para todos. Hay página abierta en Facebook con el nombre de Congreso Nacional de Pastoral Juvenil.
Hay un perfil en Twitter también funcionando desde esta misma mañana y un hashtag donde se podrá ir siguiendo, donde se podrá ir tuiteando y comentando el Congreso Nacional de Pastoral Juvenil. El señor obispo queda a su disposición para las preguntas que quieran formularle. Se presentan, por favor, dicen a qué medio pertenecen, cuando quieran. Esperan que les acerquen el micrófono, así no solo les oímos, sino que quedan grabados después. Sí, Pablo Ginés, de La Razón. Veo que el cardenal Rilco habla de emergencia educativa y usted habla de emergencia afectiva. Me gustaría que pudiera desarrollar un poquito más qué es esta emergencia afectiva y me pregunto si la Iglesia española ha pensado en un problema muy concreto que se da en España y que nadie parece estar afrontando, que es específicamente es el fracaso escolar alto en la juventud, pero especialmente entre los varones. Cualquiera que estudie los índices de fracaso escolar masculino ve que son muchísimo más altos que el femenino y uno se pregunta si alguien está pensando en los chicos. Si alguien está pensando en los chicos, ¿qué se puede hacer con los chicos? Y si todos los jóvenes lo tienen mal para encontrar trabajo, también por esas razones afectivas que espero que usted concrete un poquito, si en el caso de los varones la Iglesia podría afrontarlo de alguna manera específica o que supongo que tiene que afectar también a la evangelización. Bien, la verdad es que obviamente esas dos ponencias son complementarias. La evangelización de los jóvenes ante la emergencia educativa complementaria. Es difícil saber qué tiene mayor influjo en este momento en la crisis espiritual de Occidente y de nuestros jóvenes. Si el relativismo intelectual y el bajo nivel académico, o si todas las heridas que se derivan pues de las carencias afectivas, de la desestructuración de la familia, de las decepciones mutuas, de tantas heridas afectivas que arrastra nuestra generación. Posiblemente, a la hora de decir qué incide más, si las heridas afectivas que marcan tanto, ¿no?, la inmadurez de muchas generaciones, o si el relativismo y la falta de nivel educativo, pues la verdad es que posiblemente nosotros distinguimos los dos conceptos como algo más racional y algo más afectivo, volitivo, distinguimos los conceptos como lo intelectual y aquello que es más afectivo, pero en realidad todo ello se da conjuntamente. Creo que también, además, una crisis proviene de la otra. No se sabe muy bien cuál es la madre y cuál es la hija. Sí, yo me atrevería a decir que las dos se retroalimentan. Por lo tanto, quizás no voy a desarrollar ahora este aspecto, que obviamente ya estaría un poco haciendo un pequeño resumen de la ponencia, pero me atrevería a decir que por lo que a mí toca, ¿no? Hemos visto recientemente unos datos tremendos en los que se habla de que España está a la cola o en la cabeza, como queramos decir, del fracaso escolar europeo. Son unos datos tremendos. Pero igual también, si existiese otro índice no de fracaso escolar, sino de fracaso afectivo y fracaso familiar, pues igual comprobamos que los dos índices son muy parejos y que el uno responde al otro y el otro responde al uno. Me parece que son dos dimensiones que se retroalimentan para bien y para mal. Buenos días. Laura Ramírez, de Europa Press. Me gustaría preguntarle, ya que estamos hablando de los jóvenes, y bueno, hemos visto ese pequeño avance del vídeo en el que salían muchos jóvenes diciendo que no encontraban su respuesta en Dios. Quería preguntarle si tienen algunos datos de los jóvenes, por un lado, que en estos momentos se encuentran alejados de la fe, no sé si tendrían alguna estimación, y de los jóvenes también que aunque son bautizados e incluso hacen la comunión, no llegan a confirmarse. Gracias. Bien, con respecto a la primera pregunta, la verdad es que quizás las estadísticas que
solemos utilizar nosotros pues son las que están conocidas por la mayoría de vosotros, las que ha hecho la Fundación Santa María y algunas otras fundaciones. Cuando se pregunta hoy en día a los jóvenes si creen en Dios, si creen en la existencia de Dios, la verdad es que esa pregunta, pues más del 50% ha llegado a responder en este momento que no, o está en torno al 50% esa respuesta. Es verdad que hay diferencias muy notables según las regiones de España, diferencias notables, y luego además cuando se entra a especificar si creo en Jesucristo como el Hijo de Dios, si creo en la resurrección, etcétera, pues digamos que todavía la pregunta alcanza más matices. O sea, somos conscientes de que en los últimos años, las últimas décadas y los últimos años, el nivel de increencia ha aumentado y que, por lo tanto, ¿no? Pues hay una emergencia de evangelización y de misión mucho más fuerte. También la celebración del sacramento de la confirmación a la que se refería la pregunta sería un buen test. Bien es cierto que entre las diócesis españolas hay una diferencia muy notable de la edad en la que se celebra el sacramento de la confirmación. En algunas se celebra pues con 12 años o 13 años y en otras con 17 y 18, lo cual también podría hacer que el estudio no diese resultados muy extrapolables. Pero obviamente, pues vamos a decirlo, en diócesis como es la de un servidor, en la que la confirmación se celebra en edades avanzadas, pues hay una crisis de ese sacramento pues muy notable. Buenos días, mi nombre es Sol González, soy de La Sexta Noticias y yo le quería preguntar por las declaraciones del obispo de Solsona sobre que si Cataluña se independizara, la conferencia episcopal quizá también tendría que tener una parte catalana para hablar con la Santa Sede. ¿Cuál es su valoración? Pues mi valoración, desde luego, es que la pregunta que das no es el día de realizarla. Yo creo que el Congreso de Pastoral Juvenil tiene mucha entidad. Me parece que es una gran apuesta la que hacemos y seríamos muy torpes pues si buscásemos pues un titular que nos descentrase de algo tan importante como esto. Yo creo que es importante que los jóvenes sean los protagonistas y no permitir que los jóvenes pues pasen a un segundo plano pues por otro tipo de lecturas. Buenos días, José Manuel Vidal del Mundo. Quería plantearle dos cuestiones. Una, respecto a los jóvenes católicos. Me imagino que entre los déficits que les han planteado en esa encuesta que hicieron, en esa encuesta casera, estaría el del lenguaje. Quería saber por qué la jerarquía, por qué la Iglesia Católica Española no consigue conectar ni siquiera a nivel de lenguaje con los jóvenes españoles, si es así, que imagino que sí. Y la segunda cuestión es cómo ve el responsable de Pastoral Juvenil Española la implicación política de los jóvenes españoles. La cuestión política les afecta, están en un proceso de desafección política total, brutal, como demuestran los movimientos de distinto cariz. Y más en concreto, si usted tuviese que explicarle a un joven de su diócesis, un joven católico de su diócesis, a quién tendría que votar en las próximas elecciones, ¿qué documento seguiría? ¿El documento de la permanente o el documento de los obispos catalanes? Y dice el refrán, y vuelta la burra al trigo, como dice el refrán, y vuelta la burra al trigo. Bien, con respecto a lo segundo, creo que ya lo he respondido al principio, y con respecto a lo primero, yo creo que hay que negar la mayor. Me parece que existe, ¿no?, un esfuerzo muy grande de intentar llevar a Jesucristo el lenguaje joven, y la mayor prueba creo que es este congreso, al cual, por cierto, hay un número bastante alto de obispos en este momento ya inscritos. No sé si estamos hablando de más de 20, creo que hay unos 24 obispos que ya están inscritos en este congreso. Creo que la JMJ ha sido todo un intento, ¿no?, pues de ver también cómo Cristo se puede explicar el lenguaje joven. Voy a deciros una cosa, y es que, aunque no sé si es muy correcta, porque es un poco hablar de uno mismo, pero bueno, y es que, bueno, pues el 1 de octubre, un servidor desde Radio María, a las 8 de la mañana hemos comenzado un programa de explicación del catecismo para jóvenes en su versión del Yucat, que es el catecismo joven entregado por el Papa en la mochila a todos los jóvenes, ¿no?, la JMJ,
en una versión que está preparada pues, por el cardenal arzobispo de Viena, y hemos comenzado a explicar ese catecismo de 8 a 9 de la mañana recibiendo las preguntas de los jóvenes desde Twitter, desde Facebook, colgando el programa en el podcast para que a lo largo del día los jóvenes puedan escucharlo y plantear sus preguntas a las redes para el día siguiente. Estamos haciendo el programa en directo algunos días desde institutos y desde colegios de 8 a 9 de la mañana con la participación directa de los jóvenes, con sus preguntas en directo. Y bueno, yo creo que la verdad es que bueno, pues un servidor será el obispo un poco responsable de la pastoral juvenil, pero yo creo, me atrevo a decir que aunque unos nos dediquemos más que otros a eso, porque lógicamente los cometidos en la conferencia episcopal se reparten, sí que puedo decir que la preocupación es compartida por todos y que somos conscientes de que tenemos que crecer en capacidad de llegar y en capacidad de comunicarnos. Soy Bruno Moreno, de Infocatólica, y yo he oído muchas veces una crítica que se hace a este tipo de acontecimientos, es que se quedan como en fuegos de artificio, que son especialmente, claro, la JMJ, que son de mucho número, mucha gente, que se ven mucho en los medios, pero que luego no dan fruto. Y me gustaría saber qué frutos concretos ha visto en otro tipo de actos, pues a lo mejor diocesanos de este tipo, o en la JMJ, y qué frutos concretos esperan de este congreso. Bueno, la verdad es que la naturaleza de la JMJ de un congreso como este es bastante distinta, porque estamos hablando de un congreso que se dirige de una manera muy circunscrita a los agentes de pastoral juvenil, que busca el enriquecimiento mutuo y la noticia mutua de qué métodos. Yo creo que hoy en día, sobre todo, buscamos en ese tipo de encuentros algo práctico, diciendo, no me metas muchas ponencias abstractas, que para eso ya sabemos leer, No sé, uno no acude a un congreso así buscando mucha teoría, porque la teoría hoy en día la tenemos al alcance por internet y por muchos libros que se van publicando. Yo creo que a un congreso así se acude diciendo, por favor, ponme a mi alcance experiencias prácticas, y ponme a mi alcance en un congreso así pues un tipo de experiencias que estén funcionando en otros lugares, y tráeme a las personas que en otros lugares lo estén haciendo bien y que nos expliquen cómo lo hacen y que podamos preguntarles, etcétera. A esto es un poco a lo que queremos traducir el Congreso, porque de lo contrario, bueno, pues vamos a ser claros. Yo creo que podemos, no sé, pues hacer cumplir con lo que son los requisitos un poco, digamos, externos de un Congreso, y no hemos llegado a dar respuesta a los congresistas. Somos muy conscientes de que los congresistas van en búsqueda de esa practicidad que acabo de expresar, y vamos a intentar responderla. Parece que había por ahí. Ahí al fondo. Buenas tardes. NS, quisiera preguntarle si este Congreso Nacional hace parte de un plan para la pastoral juvenil en España, y si vamos a tener un documento donde se recoja estas conclusiones prácticas de esta pastoral juvenil. Gracias. Bien, no está pensado eso como objetivo. No tenemos tal objetivo pensado. La verdad es que queremos que este Congreso haga dos cosas. Por una parte, sedimente las grandes intuiciones que hemos recibido de la JMJ, y al mismo tiempo marque unas pautas. Pero como he dicho antes, bueno, pues la verdad es que esta casa, la Conferencia Episcopal Española, ya hace unos pocos años, pues aprobó el plan marco de la pastoral juvenil. Si no me equivoco, pues yo creo que está aprobado hace, puede ser 7 años, 6-7 años. Por lo tanto, no diría yo que esté obsoleto, ni mucho menos. Es un plan marco que mi antecesor, Monseñor Saiz Meneses, antes de que él dejase de ser el responsable, él lo aprobó. Yo creo que ese plan marco sigue teniendo plena vigencia, con lo cual quizás me parece que de lo que se trata es más bien de aportar esa practicidad. Aportar una practicidad y decir, bueno, los tiempos están corriendo mucho y necesitamos también instrumentos prácticos y comunicación mutua de cómo poder llegar a los jóvenes. Este es quizás nuestra reflexión de teología pastoral está realizada. Ha llegado el momento, creo que, de descender a las propuestas prácticas.
Pablo Ginés, ¿no? Sí, ¿cómo trata el Congreso el tema de la música como lenguaje y como herramienta pastoral y de evangelización? Pues es interesante eso, es interesante, y la verdad es que el Congreso, como no podía ser de otra manera, en un Congreso que se dirige a los jóvenes, va a tener una dimensión musical importante. Va a haber un concierto el día 1 por la noche. El primer día por la noche hay un concierto en el que el musical Alma va a ser representado allí mismo en la plaza delante de la catedral. Van a estar abiertos, va a estar abierto pues ese encuentro musical no solamente a los 2.000 congresistas, sino a los jóvenes de Valencia. Y la verdad es que eso, por una parte, creo que esa música joven o música moderna joven va a estar allí presente, pero también hemos querido invitar, para animar la liturgia durante esos días en la catedral, a comunidades contemplativas, comunidades jóvenes contemplativas que cuidan especialmente el canto litúrgico, pues para que también haya esa otra dimensión. Creo que la música religiosa tiene una dimensión más lúdica, más moderna lúdica, pero también tiene una dimensión litúrgica, y hemos querido invitar a comunidades jóvenes especialmente especializadas en este acompañamiento musical, pues para que dentro de la catedral nos ayuden. Sí, han recalcado en 2 o 3 ocasiones la importancia que tiene las experiencias que se van a presentar, unas 40 ha dicho, ¿no? Entonces, sobre esto nos podría puntualizar o poner alguna de esas experiencias que van a estar presentes ahí, que se van a contar entre esas 40. Bueno, pues la verdad es que eso es un compromiso. Es un compromiso el que uno tenga que seleccionar, porque obviamente, pues... Pero bueno, hay experiencias, lo digo un poco para que nos hagamos idea de por dónde vamos, ¿no? Centinela del Matino, que es una experiencia italiana muy conocida, los Centinelas de la Mañana, es una experiencia italiana nacida en la Jornada Mundial de la Juventud el año 2000, cuando Juan Pablo II, a todos los que estábamos allí presentes, que yo estaba allí presente, pues nos dijo, después de haber pasado una noche entera allí, pues con nuestros sacos de dormir, llegó la mañana y entonces Juan Pablo II nos dijo, sois los centinelas de la madrugada. Bueno, y allí hubo pues también la intuición de que aquella frase de Juan Pablo II fue recibida por un sacerdote italiano que dijo, y quizás deberíamos en la noche, porque seamos conscientes de que creo que uno de los elementos que explica también la secularización en España es la vivencia del ocio. La vivencia del ocio, vamos a decirlo claramente, ha supuesto un desorden de vida familiar, etcétera, pues muy, muy potente en España. Que en otros lugares es difícil poder encontrar. Uno va a Francia y ve que los jóvenes en Francia no viven el ocio como se vive aquí el sábado por la noche. Esto aquí configura mucho nuestra cultura. Y entonces digamos que en Italia surgió, y también en España se está traspasando esta experiencia de los centinelas de la mañana, que es también una evangelización del sábado a la noche. Una experiencia que, como os he dicho al principio, va a tener sus momentos de experiencia, de laboratorio, de pequeño laboratorio en Valencia, la tendrá, pero que también hemos querido invitar un poco a quienes han sido padres de ese proyecto desde Italia. Centinela del Matino, vendrán, estarán entre nosotros. Bueno, he puesto un caso concreto, que como he dicho, la verdad es que es un poco arriesgado que alguien que diga un nombre, porque obviamente todos los demás no los digo, dejo de decirlos. Pero quizás sirve este ejemplo para que entendáis que el Congreso lo hemos hecho queriendo buscar experiencias concretas de llegar a los jóvenes. No queremos partir únicamente de un marco teórico, sino también creo que la Iglesia tiene que partir de las experiencias prácticas que se están realizando en muchas partes del mundo y a veces no son conocidas. Concluimos, 2 más. Atrás, Álvaro, primero, y terminamos después con Jesús. Gracias. María Martínez, del semanario Alfa y Omega. Hacía referencia un poco antes en su intervención a la tradición del país, de España, la tradición católica, y a cómo eso no es óbice para que Cristo sea un gran desconocido. En unos años en los que, si no todos los jóvenes actuales, por lo menos
gran parte o la mayoría o casi la totalidad de sus padres por lo menos han pasado por parroquias, han pasado por catequesis, han pasado muchos por colegios religiosos. Quería saber un poco qué ha podido fallar ahí y qué se puede intentar hacer y qué se quiere reconducir o qué otro planteamiento se quiere hacer desde el Congreso, también para que mientras estamos buscando a los de fuera no se nos sigan escapando los de dentro. Yo creo que una de las mayores dificultades que tenemos en un país como España a la hora de evangelizar es que muchas personas a las que les vamos a presentar el mensaje evangélico creen que lo conocen y parten de un supuesto equivocado. A mí me parece que, sin duda alguna, si tenemos que decir, hoy en día más bien se está rechazando el mensaje cristiano, o más bien en realidad es que se desconoce, y yo estoy convencido más de lo segundo que lo primero. No hace mucho se hizo aquí una encuesta a nivel nacional sobre índice de creencia, increencia, índice también de adhesión a la Iglesia, o opinión de los jóvenes sobre la Iglesia. Y ciertamente el resultado de esa encuesta era duro. Pero a mí había un dato en esa encuesta que me pareció muy claro y muy esperanzador también. Y era que la opinión de los jóvenes sobre la Iglesia es mucho más negativa en la medida que esos jóvenes no han tenido experiencias concretas de contacto con la Iglesia. La opinión de los jóvenes sobre la Iglesia es mucho más positiva cuando le ponen rostro a su párroco, cuando saben cómo se llama, cuando está en una reunión, es muy distinta. Es decir, que creo que, esta es mi opinión, ¿no? Esta es mi tesis, es imposible conocer a Jesucristo y no amarle, es imposible conocer la Iglesia por dentro y no amarla entrañablemente, porque es la familia de Jesús. Yo creo que la clave está en que seamos capaces de dar a conocer, de que sea verdaderamente experimentada, no un conocimiento superficial, estereotípico, que es lo típico, lo que estamos acostumbrados a ello, ¿no? La caricatura. Estamos muy acostumbrados a la caricatura y tenemos que hacer un esfuerzo para pasar de la caricatura, del estereotipo, a la experiencia personal. Yo creo que ha llegado el momento en que tenemos que decir, ven y lo verás, pero tienes que verlo personalmente. Aquí el Twitter se te queda un poco corto. O sea, el Twitter te puede atraer, pero obviamente luego la experiencia personal tiene que ser un tú a tú, y creo que ese es el gran reto. Tenemos incluso millones de alumnos en la escuela católica y uno dice, bueno, pero ¿están conociendo a Jesucristo? ¿Están conociendo el alma de la Iglesia? Pues es que uno igual puede pasar por un colegio católico sin llegar a conocer su alma. Sí, buenos días, Jesús Bastante, de Religión Digital. Un poco en la línea de la compañera, pero siendo un poquito más claros. Han comenzado con el tema de que la realidad es cruda y que no hay que obviarla, pero al final parece que la culpa la tienen algunos que siguen un mensaje equivocado, otros que se acostumbran a la... ¿Qué están haciendo ustedes mal? Vamos a ver, yo creo que es obvio que esta crisis de fe, pues atribuirla únicamente, ¿no?, pues a que la cultura es una cultura materialista, increyente, pues obviamente sería pues echar la pelota fuera y no hacer nada de autocrítica. Me parecería incorrecto. Yo creo que ¿qué estamos haciendo mal? Pues yo creo que quizás el mayor problema que podemos tener es que también nosotros tenemos el propio influjo de secularización interna. Es que para poder evangelizar tenemos que evangelizarnos, es que tenemos que de alguna manera adherirnos a Cristo, convertirnos interiormente, ¿no? Yo creo que también nosotros tenemos un grado de influjo de secularización dentro de nosotros, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. También a nosotros los criterios del mundo nos influyen, y si tuviésemos pues agentes de pastoral más santos, sacerdotes más santos, obispos más santos, pues obviamente pues la evangelización sería mucho más eficaz. Luego yo creo que la mayor carencia que podemos tener nosotros es de eso mismo que ofrecemos. Eso mismo que ofrecemos a los demás es de lo que nosotros estamos carentes. ¿Puede parecer una contradicción? Pues es que la verdad es que os voy a decir que yo, siendo sacerdote, he ido llegando a la conclusión de que uno de los peligros de un sacerdote puede ser el de ser camarero. Ser camarero, ¿no? Y no sentarse al banquete.
y tenemos que ser comensales, no solo camareros. Creo que este es el gran reto, ¿no? Y eso también, ojo, queda muy bien reflejado en ese vídeo al cual os invito, ¿no? Os invito a profundizar en ese vídeo precongresual, queda muy claramente reflejado en ese vídeo y estoy convencido que va a quedar muy claramente reflejado también en el contenido, en las ponencias y en lo que se quiere transmitir. Muchas gracias por vuestra presencia. Para todos aquellos que queráis asistir al Congreso, en la página web ya os podéis inscribir y pedir la acreditación. Es un formulario muy sencillo, recibiréis después un email de confirmación y se os dirá dónde y cómo recoger la acreditación para asistir al Congreso. Muchas gracias, muy buenos días.